Hola, ¿qué tal, familia del corazón? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo, como todos los viernes, es un gusto y un placer estar con ustedes, mi familia linda. Pues bueno, tengo noticias extremadamente buenas. Los que me siguen aquí en el canal saben por qué traigo esta, este aditamento, esta corbata dorada. Y creo que ya era hora. ¿Vale? Familia linda, yo estoy bien contento de verdad compartir con ustedes. Vámonos, bueno, el tema de hoy, que Sara de Sara. Espérenme tantito. Porque tengo no tomé la precaución de apuntarlo y está un poquito larguito. En fin, déjenme ver. Ok. Ok. Bueno. Bueno, vamos a hablar de Gesara Nesara sin pobreza, sin deuda, sin nada. Vale. Vamos a ver, vámonos con sus últimos, ahorita de que entré, vamos con sus comentarios, vale. Vamos a hablar de esto de Gesara Nesara, de todos los cambios que vienen bonitos y algunas otras cosas muy interesantes que tengo que compartirles el día de hoy. Por acá dice aquí, que más principio, espero verte con la corbata dorada. Ya se hizo, Mirna, ya se hizo. Hola Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, felicidades. Oye, hijo, qué hermoso. Gracias. Buenas tardes, Elmira. Buenas tardes y buenas noches a todos los que van llegando. Vale. Buen día, ¿qué tal, maestro? Excelente, igual para acá. Estoy más que feliz que nunca. Bien, Emita, también yo. Wow, corbata dorada, dale humana, Valdeón. Exactamente, mi familia linda. Se hizo, ya está. Prácticamente, los que me siguen saben por qué me la puse, saben qué significa. Y pues bueno, no voy a poder contestar a algunas de las preguntas que me van a hacer. Hay ciertos temas que pues bueno, vamos a evitar, por lo mismo que me han pedido cierto, vamos a llamarle silencio con algunos temas. Ya me lo pidieron. Vale. Ven más, tan felices, qué padre. Ven, todos, no alcanzo ni ver sus comentarios de lo rápido que va avanzando esto. Ok, vida para que todos. Jesús viene, Jesús de la sur de España, hablando Florida. Ven, corbata dorada, exactamente. No es mentira. Bueno, esta es amarilla. La corbata, la dorada toda no me la voy a poner. No es cierto. Efectivamente, familia linda del corazón es dorada. Vale. Antes de otra cosa, pues gracias, me encanta su felicidad de todo lo que están poniendo. Buenas tardes, Oxana. Bien, también, muy feliz, gracias a Dios. Híjole, está todo esto que arde con sus comentarios. Gracias, familia. Corbata dorada, gracias a todos, en especial Alejandro, que pues recomienden, háblenles a todos. Mamá, hermano, miren, ya Alex se puso la corbata dorada, vénganse a verlo. Vale, vamos a ver qué tarugada nos va a decir ahora. Ok, bueno, vamos primero, les voy a narrar todo lo que quería compartirles, que es bastantito. Y luego nos vamos con algunas preguntas que pueda yo contestar. ¿Vale? Noticias del mundo financiero, cuentas QFS y el misterioso Pi. En una revelación fascinante, se revela que dependiendo de la edad de un individuo, su cuenta QFS tendrá valores diferentes. La idea de una renta básica universal derivada de la venta de certificados de nacimiento y de los intereses de los préstamos, así como de las devoluciones de impuestos, podrán revolucionar la forma en que pensamos sobre los ingresos. Se informa que han confiscado miles de millones de dólares en oro y que Pi, un nuevo tipo de instrumento financiero, se está distribuyendo bajo el sistema Gesara. Las características únicas de Pi, como la seguridad de transparencia y la legalidad, podrán convertirla en una moneda importante. La futura distribución y uso de Pi parece atraer una amplia gama de industrias desde la tecnología hasta el comercio minorista. Con direcciones de billetera Pi que comienzan con G, los pioneros pretenden reemplazar a la élite anterior y compartir la riqueza. El futuro está lleno de misterios y promesas en las finanzas. Lo anterior me fue compartido por Indígena Renegado, Raúl Vázquez, esto es de Redemption News. Gracias, Raúl, con todo el corazón, mi hermanito. Vamos con otro tema, dice, y es un cortito mensaje. El efecto dominó. Cuba y Bolivia solicitan integrarse a los BRICS más, mientras Japón arresta a 700 bancarios que se oponían al ingreso del país al estándar oro.
O sea que las trabas que había para que Japón entrara al patrón oro han sido arrestados, familia. Vale. Noticias de Ariel de Proletario 1. Está diciendo que el próximo 1 de julio, no junio, 1 de julio, el LIBOR, que esto significa la tasa de referencia a la cual los bancos se prestan dineros entre ellos, fijada por los banqueros ingleses, dejará de existir. Así que, a bote pronto. Esto sería una señal de que el QFS ha sustituido definitivamente al sistema SWIFT del Bank of International Settlements de Basilea. Vale. Ok, hasta aquí ahorita voy a seguir con lo que sigue, valga la redundancia, y vamos a contestar algunas de sus preguntas. Híjole, qué padre, ve nomás que están, pero que está que arde el chat, definitivamente. Gracias. Mis hermanos, avísenles a todos, no te lo pierdas, velo, préndelo, mira, ya se puso la corbata dorada de Alex, son buenas noticias. Sí, son buenas, sí son excelentes. Permiso, agüita de tamarindo, me hizo Fabi. Bueno, híjole, de verdad que no me puedo regresar tanto porque estoy contentísimo por todos los comentarios, sus bendiciones. Gracias, familia. Todos nos lo merecemos. Creo que el micrófono lo voy a poner más para acá porque creo que no me escuchaba muy bien. ¿Me quedó bien? Bueno, creo que no estorbaba. Ok, veamos, ya me oigo mejor, creo que queda un poquito de lado. Libertad y prosperidad para la raza humana del planeta Tierra, dice José Remo. Exactamente, mi hermanito. Ok. Por acá, prosperidad de la raza, Jesús. Que viva la vida para todo ser visible e invisible. Que así sea, R. Jesús Solán. Corbata dorada. Hola, con la corbata dorada. De veras, hermano Alex, qué felicidad. Sí, linda, efectivamente. Están viendo la corbata dorada. Bueno, no puedo decir por cerca de las que no puedo contestar las preguntas. La alianza me pidió que guardara silencio y que ya no hablara de cierto tema, que ya no puedo contestar. Sí, de algunos, como lo que les acabo de mencionar, sí, algunas cosas, pero ya de otras ya no puedo comentar nada. Era o me callaba o me quitaban el canal, así de plano. Entonces dije, bueno, me dieron chance hasta este viernes y bueno, me fui preparando para por eso también venía muy cansado del viaje, no tuve oportunidad de subir videos en la semana, más que ahorita el único que pude subir ahorita fue el del viernes, y eso que les escribí mal el viernes pasado con el en vivo, también andaba de vacaciones. Y pues bueno, familia, estoy estrenando también la parte de corbata dorada, que ya tenía creo que como 6 meses o más. Ya no tengo de este lado, ya no tengo no es de ya no tengo la manchita amarilla que ya me operé. Era una, como les dije a algunos, no sé si todos se supieron, era una manchita de colesterol. Me la quitaron, es una parte de colesterol que se te llega a cualquier parte del cuerpo. El cirujano me dijo, dale gracias a Dios que no se te fue a las arterias. Esta manchita me salió hace más o menos, empezó a salirme hace 3 años, pueden checar los videos para constatarlo, y resulta que fue acumulándose y hacerse más larguita. Entonces fue ambulatoria, en un ratito, hora y media yo ya estaba afuera, algunos cuidados, y ya sigo todavía con algunos cuidaditos, pero nada que ver ya muy bien, gracias a Dios, ya me siento mejor, ya esta cosa desapareció. Entonces, ojo, porque fíjense, yo empecé a hacer ejercicio de un año para acá, ya más fuerte, a cuidarme más. Pero la mancha ya estaba allí, la de colesterol, pero hubiera sido muy peligroso si yo no me hubiera cuidado. Yo a lo mejor ya ni siquiera lo hubiera contado, ¿vale? Por acá, saludos desde Jerez, de la frontera sur de España. Abrazote hasta allá, Carlitos Vargas, buenas noches, mi hermanito. Bueno, vámonos con sus preguntas. Muchas gracias de todo corazón, lo recibo con mucho amor, todos sus bonitos, bendiciones para su servidor por todo lo que me están poniendo aquí, de verdad, gracias con todo el alma. Le queda muy bien esa corbata, dice Duarte Trujillo, gracias hermanita. Dice Beni Escamilla, ¿qué pasará con los que tienen adicciones? ¿Les ayudarán? Sí, las camas médicas, Beni, van a curar adicciones, pero en uno está no recaer. Se cree que no van a eliminarte por completo la cuestión emocional que te dirige hacia seguir tomando. Pueden curar todo el daño físico que te has provocado, pero ya quitarte la cuestión psicológica de esa adicción, de esa emoción que te provocó esa adicción, no, eso hay que trabajarlo, ¿vale? No con las camas médicas. Se hizo el milagro, sí, Elimar Pinto, se hizo, bendito Dios, estamos muy cerca, familia, estamos muy cerca.
Wow, corbata, Carlos, excelente noticia, Pulgar. Gracias, Carlos Pulgar, o Pulgar. Wow, con la corbata dorada. Buenas tardes, Alejandro, lindo. Gracias, Oxana. Por acá vamos a ver alguna de sus preguntas. Vamos a ver otra pregunta por acá. Gracias por todo, de verdad. Ángela. ¿Qué documento ratifica la ley Gesara-Nesara? ¿Dónde? ¿Para quién? Para quienes aún no creen. No lo pueden creer porque, miren, no lo van a soltar. No lo van a sacar, pero es una ley que está en Estados Unidos establecida. Para los que no creen, ya lo creerán el día que llegue, Ángela. Ya lo creerán. Vale, permiso. Simplemente vean. Si no creen, a los que no creen, díganles, ve cómo están los cambios. Ve lo que está pasando. Ve cómo está el dólar, se está cayendo. No hay otra. Más que la economía, si se cae, lo único que queda es un reseteo. Y eso ahí entra inmediatamente Gesara-Nesara. Vale, puede que antes. Cintia, ¿qué tal, hermanita? Qué gusto verte, qué hermosa corbata. Gracias, Cintia, hermosa. Santiago Kawich, gracias por esa copa de campeón. Gracias. Dice Álvaro Ponte Becerra, ay hermano, ojalá esta vez sí sea, ojalá porque te creo. Gracias, mi hermanito. No quiere decir que mañana mismo ya empezó. Yo les digo en mi situación, en mi canal, lo que está pasando, que ya me tuve que poner esto para, acuérdense que era una clave para decirles que ciertos temas ya no los voy a tocar más por aquí, ¿vale? Porque estorbaría más de lo que ayudo, ¿vale? Y así ha sido con varios informantes también les han pedido que guarden silencio ya. Vale. Qué gusto ver con la corbata dorada de Mid. Gracias. Bonjour, soy de France. Gracias. Charlie, enorme alegría. Exacto, mi Charlie. Qué felicidad. Saludos, patriotas. Benditos a Dios. Bendito sea Magdita. Vamos a ver. Corbata dorada. Qué felicidad, dice Ángela Mercedes. Gracias a todos. Vamos, no encuentro preguntas. Estoy contento con ustedes, celebrando también, familia, que esto ya está prácticamente del otro lado. Ojo, no quiere decir que ya mañana. Viene muy pronto, sí, no sabemos cuándo todavía, pero ahora van a introducirse los cambios uno a uno, poco a poco, pero no va a ser en una distancia de tiempo muy larga. Con que empiece el primero, se jalan todos los demás cambios que vienen para la humanidad ya, ¿vale? Vamos a ver, acuérdense que las preguntas que no tengan signo de interrogación, para mí no son preguntas. Igualmente, John Manuel, gracias, mi hermanito. Hurra, dice María Victoria, gracias. Saludos desde Ecuador, mírate con la forma como la corbata dorada y soñada, bendiciones que libre. Igualmente, Manuel, gracias, mis hermanitos. Bueno, por acá no hay más preguntas. Bueno, si no hay preguntas, me tengo que seguir. Bueno, aquí hay una. Edilma Castaño dice, buenas tardes desde Colombia. Yo lo estaba mirando, corbata dorada, y dije, ya, pero creo que es un aviso muy cerca. Como les digo, Edilma, es para mí. Decirles un aviso que ya no puedo hablar de ciertos temas. No quiere decir que ya mañana empieza todo, pero ya está muy cerca. Para que me hayan pedido callar, créanme, guardar ese silencio con ciertos temas, es porque ya no tarda mucho, ¿vale? Y la música que acompaña a la corbata dorada, híjole, pues no puedo ponerles música porque ya ven que aquí nos censuran. Yo les pongo unas fanfarrias, perdón, y tienen derecho de, o algún video, ya subí algunas fanfarrias, me los van a querer censurarme el video, no lo van a poder escuchar, pero bueno, imagínense que hubo redoble de tambores. Vale, ok. Dice José Luis Miguel Chávez, jaja, qué bueno, Alex, no me lo imaginé que hoy sería el gran día. Felicidades, saludos de Colombia. Igualmente, José Luis, saludos a las bendiciones de toda la edad del QFS, de acuerdo a la edad, el QFS. Ok, bueno, no entendí, no sé si hay pregunta o no, pero bueno. Qué buena noticia, ya tiene la corbata, exactamente, Florecer. Por acá hay una pregunta. ¿Es dorada o amarilla? No, si es dorada, Claudia. Gabriela Carrillo es dorada. Ajo. Bien, Gabriel. Vamos a ver por acá. Gracias, Gaby. Jau. Con todo el corazón. Bueno, aquí hay otra pregunta y nos vamos con lo demás que les quiero leer. José Vicente Medina Hernández. Felicidades, Alejandro. Saludos de Colombia. Gracias, hermanito. Abrazo grande hasta Colombia. José Vicente Medina, acá está a punto de llegar. ¿Lo sabías? Sí, mi hermanito. Claro que sí. En todos lados, no solamente allá, en Colombia. Vale. Después de depurar la energía oscura, cuando limpiemos los humanos nuestro pasado. Ok. Dice, segunda parada, se llama. Dice, pregunta, después de depurar la energía oscura,
Cuando limpiemos los humanos nuestro pasado oscuro, cuando hagas tu trabajo interno, corazón, eso ya es un trabajo interior, ¿vale? El que no tome terapia, el que no avance en su evolución, no va a avanzar a quinta dimensión y se va a quedar en el camino. Trascenderá, podrá reencarnar quizá nuevamente después o con otra oportunidad más adelante, pero de entrada eso es personal y cada quien lo hace. Nadie va a venir a cambiarnos nuestro interior. Acuérdense que venimos a un planeta escuela, haya los cambios que hay aquí, nuestro trabajo es personal e interior. Por cierto, noticia, casi me aviento un sabático. En julio del año pasado dejé de dar terapias personales, ya estoy retomando las terapias. Quien guste tomar con su servidor terapia de hipnosis y terapia transpersonal, adelante. Es una combinación que hago y que creo que he podido ayudar a mucha gente en muchos años, nada más que me haya tomado un sabático por videoconferencia. Obviamente, quien guste, nos ponemos de acuerdo, les mando mis datos, ahí abajo en la descripción del video están mis redes sociales y con todo gusto, por supuesto. También ya vamos a hacer ceremonias de vía Zoom, ya pronto en el canal de Telegram les aviso cuándo es la siguiente ceremonia de sanación vía Zoom y retomamos fuerte el trabajo, ¿vale? Para ayudar más todavía a el impulso que requerimos para vibrar alto y bonito, ¿verdad, familia? Ok, vamos a ver. Gracias. Giovanni Olarte. Caray, como que se me trabó. No, ya está el chat, como que se había trabado un poquito. Wow. Un montón de sus comentarios y preguntas. Qué bárbaros. Qué gracias, familia, por estar presentes aquí, regalarme su tiempo con todo el corazón. Uf. Hombre, no, yo la había dejado seleccionada de última que me quedé. Hijo, qué bárbaro. No puedo creerlo. Bueno, hermano Alex, buenas tardes. ¿Qué tan cierto es la fecha del 15 de junio? Depende para qué, Anita. Si es tu cumpleaños, pues falta poco, ¿no? Vale. Te recuerdo, Anita. Vale. Ok, no puedo. Esas preguntas no puedo. Ok. Que te ve hermosa corbata, gracias, Chelita linda. Buenas noches hasta España, con todo el corazón. Te ves espectacular con esa corbata ahora. Gracias, Marielina Sánchez, gracias, hermanita. Vamos a ver por acá. Bueno, ahorita le seguimos con las preguntas y vámonos con algo más que quiero compartirles, ¿vale? Corbata dorada, Berito Cervantes, sí, efectivamente, Berito. Ok, Ariel Martínez, por esas noticias es que tampoco vemos a Sky. Efectivamente, a Sky le han estado pidiendo de muchos modos cómo diga las cosas. Todavía ya tiene más intervención. De repente le permiten publicar algo y luego dicen bórralo, en friega, públicalo, y quien lo cachó, quien no. Y algunas cosas sí también ya no habla Sky de muchas cosas. Efectivamente, Ariel. Vámonos con lo que sigue, familia. Vamos a ver, dice, mucho antes de Nezara, nació un proyecto para restaurar los Estados Unidos de América a su constitución original de la República y eliminar la estructura de los Estados Unidos corporativos. Este proyecto comenzó a principios de la década de 1950 e involucró mentes inteligentes y patrióticas de origen civil y militar. Estas personas, a lo largo de los años, se hicieron conocidas como los Caballeros Blancos o los Sombreros Blancos. De este proceso de restauración surgieron los programas de prosperidad, los reclamos de los agricultores y finalmente Nezara. Los hijos de las familias ricas de nuestro planeta se preocuparon por el futuro de nuestra civilización cuando observaron la pobreza, la enfermedad, el hambre y el sufrimiento de las masas. Vieron el desequilibrio entre la riqueza de unos pocos y la miseria de muchos, y acordaron entre ellos tratar de corregirlo. 100 de estos niños ricos, que llegaron a ser conocidos como visionarios ricos, invirtieron $1 millón cada uno de su dinero en programas de inversión en la década de 1980, llamados programas de transferencia, para generar fondos que se utilizarían con fines humanitarios. Así nacieron los programas de prosperidad. Gradualmente, la noticia de esto se extendió al público y millones de personas invirtieron pequeñas cantidades de sus escasos fondos para ayudar al éxito de estos diversos programas de prosperidad. Además, durante la década de 1970 y 1980, muchos granjeros estadounidenses estaban perdiendo sus tierras, maquinaria, edificios y ganado debido a ejecuciones hipotecarias fraudulentas por parte de los bancos de la Reserva Federal, en cooperación con el IRS. Muchos agricultores unieron sus fuerzas y entablaron una demanda colectiva contra el gobierno de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal no federal y Reserva Federal no federal, claro, porque no es federal, era privada,
y el IRS por fraude contra los agricultores. Esto es de David E. Robinson, compartido por Kat O'Hara. ¿Ok? Vamos más con sus preguntas. Ahorita le adelantamos, que todavía está larguito, pero tenemos tiempo. Ok, vamos con otra pregunta. Permiso, bienvenidos todos los que van llegando, familia. Como pueden ver, ya traigo la corbata dorada. Ajo. Mulak. Sandy dice, lloré de la felicidad, hermano Alex. Bendiciones también, hermanita, para ti. Vamos a ver por acá. ¿Quién más anda por acá? Te sigo desde Colombia, gracias Antonio Herrera. Híjole, me encantaría leer todos sus comentarios, no solamente las preguntas, pero ahí voy leyendo pues, de una y una, ¿vale? O de poquitos en poquitos. Elvis Lezama dice, hola, feliz viernes, tengo una duda. ¿Gesara entrará a Venezuela con este gobierno? Elvis Lezama, saludos. Elvis, si no entra con este gobierno, va a ser derrocado y entrará con el nuevo. No te preocupes. O se alinea este gobierno que tienen ahorita actualmente en Venezuela, o va para afuera arrestados. Y si deben algo, de todos modos serán arrestados. Familia, perdón, si me brilla mucho la cara de este lado. Lo que pasa es que hace mucho calor y cuando no puedo cerrar la ventana por el calorón que hace, la dejo abierta. Entonces me brilla mucho. No la puedo tapar un poco con la persiana que tengo. Pero bueno, por acá entonces brilla mucho. Sorry. Bien, por acá. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué más preguntas tenemos por acá? Celebración, Diana Armenta, claro, celebrando con una copita, por supuesto, con todo el gusto, sin excesos, pero celebrando con buen vinito. Yo ahorita con agüita de tamarindo. Al rato me echaré mi roncito. Hola Alex, felicidades, por fin lo logramos. Sí, mi hermano, vamos avanzando y es el inicio de una nueva era, hermosa para la humanidad. Ojo, no quiere decir que ya empezó todo, Vamos de a poco, pero va a pasar. Se me alegró el día, dice, el fin de semana y los días por venir, dice Magda Zumbado. Gracias. Híjole, de verdad que a mí también. Esta situación de callarme me la pidieron hace 15 días y pero híjole, yo ya me no aguantaba las ganas y además hubo autorización para 15 días más, la cual no pude hacer en una semana porque no encontré información y estaba de vacaciones, pero bueno, aquí seguimos y vamos a fuerte con la conciencia para arriba y con toda la evolución bonita que es lo que yo quiero y es la intención del canal original, vale, y lo que puedo informar con todo el corazón, mis familia. Bendecido, sano y próspero, Alex, en el nombre del Creador, Padre, Hijo, Espíritu, recibo con amor, igualmente para ti, Richard 17, bonito número el 17, ajo. Buenas tardes, igualmente Gilma León. Por acá vamos a ver, chin, felicidades por tu corbata dorada. Gracias, Mónica. Vamos a ver por acá más preguntas. Qué bueno desde España. Gracias. Felicidades también, Gema. Por acá dice Harold Enrique Oñate. Pregunta. Está mostrando un video sobre camas médicas y piden dinero para poder inscribirnos a las mismas. Harold, ya lo he dicho, es que hay mucho tiempo, muchas veces durante mucho tiempo, perdón, al revés, que son gratuitas. Todo aquel que te quiera pedir dinero para hacer una cita para las medbeds o el costo de tu terapia, te está robando. No den un solo centavo partido por la mitad. Si ya dieron dinero y pueden recuperarlo y pedirle su dinero de regreso, adelante, pero yo lo dudo mucho, sinceramente. Vale, quedamos claros en eso. Nada de dinero, es gratis. Las camas médicas. Gracias, dice Gilma. Alcanza un poquito antes de mi cita médica estar en en vivo. Qué bueno que alcanzaste, Gilmita. Ruth Mariela Quiñones Torres dice, ¿qué quiere decir, Alejandro, que el resto está por iniciar? Todo a nivel mundial. Ruth, como vamos siguiendo yo las he puesto ahí en el canal de Telegram, y como va avanzando todas las circunstancias, sí, hermanita, todo pinta que ya comienza en un no muy lejano futuro, ¿vale? Puede ser que todavía pasen algunas cosas importantes o fuertes. Se nos ha pedido mantenernos con fuerza, con fe y confiando en el Altísimo, ¿vale? En el Padre Madre, a mí me gusta decirle Gran Espíritu, decirle amigo, ¿vale? El gran amigo que tenemos todos. Entonces, yo creo que de verdad ya no tarda, pero pase lo que pase, familia, mantengan la fe y la calma. Sobre todo traten de calmar y mantenerlos en fe y calmados a los que están dormidos. Vale, para eso son estos eventos fuertes, que es probable que lleguen. Tampoco puedo hablar de esto, pero es para que despierten, vale, y es
sería momento de celebrar más que de preocuparse o tener miedo. De verdad, familia. Qué alegría, qué bien. Igualmente, Anita. Por acá vamos a ver Gracias. Gracias, Celeste. Por acá dice Gilma. Yo pregunto, ¿todavía se puede comprar? No puedo contestar tu pregunta, Gilma. Victoria de la Luz, bendiciones. Victoria, Silvia. ¿Qué significa la corbata dorada? Juani, nuevamente llegaste tardecito, ya lo dije al principio, pero reitero, la alianza me pidió que guardara silencio sobre ciertos temas y las señales vengo diciéndolos desde hace 6 meses de qué se trata, ¿vale? Entonces yo creo que si acabas de entrar es porque ciertos temas de los que he estado informando ya no puedo hablar. La alianza me pidió que dejara de hacerlo, así es que pues aprovechen, los que aprovecharon de julio. Yo les recomiendo que si quieren información, vean los videos que tengo desde julio de 2023 a la fecha. Ahí van a poder enterarse y comparar de qué es lo que no puedo hablar, ¿vale? Ok, qué bendición, mi corazón y mi alegría, a todo darle. Felicito, buena señal por su corbata dorada, que Dios le bendiga. Saludos, Judith, de Quito, Ecuador. Igualmente, Judith, bendiciones hasta Quito, Ecuador. Ok, esta pregunta y seguimos con lo demás. Edilma Castaño dice, la alegría es mía, mucha, míralo con la corbata dorada. Esa es la clave, ¿verdad? Sí, la clave de que me han pedido que guarde silencio en ciertos temas, Edilma. Vale, vámonos con lo que sigue, familia. Y dice, lo siguiente es del canal de 17 Leather. Sé que muchos de ustedes están cansados. Yo también. Lo voy a hacer como si fuera yo a ustedes, como si yo se lo estuviera diciendo a ustedes, ¿vale? Sé que muchos de ustedes están cansados. Yo también. Sé que muchos de ustedes están frustrados. Yo también. Sé que muchos de ustedes están enojados. Yo también. Sé que muchos de ustedes han perdido amigos y familiares en esta guerra. Igual yo. Sé que muchos de ustedes han estado en esto por mucho tiempo. Igual que yo. Pero sé que muchos de ustedes todavía apoyan al güerito de las trompetas. Yo también. Sé que muchos de ustedes todavía confían en Dios. Y yo también. Sé que muchos de ustedes todavía confían en el plan, yo también. Tener fe. Todo lo que valga la pena ganar lleva tiempo. No olvides tomar descansos. Por favor, salgan, apagan la pantalla, pero cuando termine el video, bailen, rían, escuchen frecuencias curativas o autohipnosis de mi servidor también. Dile a tus seres queridos que los amas. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Vale. Y ahorita seguimos con lo demás. Vámonos con más preguntas por acá. Y gracias por todos los comentarios hermosos. Buenas noches desde Londres. Feliz tu corbata, Alejandro. Gracias, Marileni. Amanda Ortiz. Buenas tardes. Muy contentos por la corbata dorada. Gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones para ti, amada linda. Saludos desde Lima, Perú. Igualmente, abrazote grande, mi hermano. Por acá una pregunta dice Manuel González Gómez. Permiso. Permiso. Dice... Manuel, soy Manuel desde España. Ayer escuché a un divulgador al que se preguntó por Gesara Nesara. Opinó que hasta 2026 nada de nada. Hay que hacer mucha limpieza todavía. ¿Puedes decir algo? Sí y no, mi hermano. De que empiece en 2026 es totalmente incorrecto. De que concluya todos estos cambios, no solo Nesara y Gesara, sino todos los cambios bonitos para la humanidad, es posible que sí. O la gran mayoría ya estén para 2026, mas no quiere decir que empiece todo en 2026, eso sería mentir. O está mal informado, todo informante, ¿vale? Nada más simplemente basta ver toda la información que hay detrás por todos lados, y les que les voy compartiendo, para darse cuenta que es mentira que hasta 2026 empiece esto. Caray, eso está interesante. Yo no lo vi, Martita. Dice Martita González Torres. Sí, ayer vi a Donald Trump con la corbata dorada. Hoy también en las últimas publicaciones también lleva corbata dorada. Qué felicidad, estamos muy cerca. No lo había visto, fíjate, el último de Trump no lo he visto, Martita, pero pues y no tenía idea, créame. No es porque Trump se la puso, yo también. No, ya les expliqué por qué fue la cuestión. Pero bueno, qué padre, quiere decir otra lucecita dorada, ¿no? Prendida. ¿Vale? Saludos desde Puerto Rico, estoy muy emocionado por su corbata y las noticias que usted nos da. Me da una felicidad enorme, muchas gracias por tanta alegría que nos das. Gracias, Rosendo Torres, con todo el corazón, mi hermanito.
Hola, mi Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué hermoso Alejandro Estela Narváez. Gracias, hermanita. Qué alegría, dice Daniel Entraigas. Gracias también, mi hermanito. Eh, Abrazo también fuerte para ti, Juan Manuel. Saludos de un pueblo de Sevilla, España. Buenas vibraciones con la corbata ahora. Gracias, Israel. Con todo el corazón, mi hermano. Vamos a ver por acá. Vámonos. Ahorita antes de que continuemos con todo esto. La gloria es para Dios. Muchas gracias. Exactamente, Estela. Perdón que esté entrecortando los mensajes, los que me están escribiendo, pero son un montón y quiero leer lo mayor que pueda. Le queda regia esa corbata, hermanito Alex. Qué bendición, gracias a nuestro creador. Le envío un gran abrazo de luz desde Colombia. Igualmente, Nati, recibido con amor. Excelente, Alex. Sin marchita, con corbata dorada. Excelente, felicidades. Gracias. Una de dos. Diego, por acá dice Diego Madero. Hola, las deudas particulares que no sean a bancos ni se pagan con tarjeta, ¿las podemos pagar? A ver, espérame, déjame leerlo nuevamente, Diego. Las deudas particulares que no sean a bancos ni se pagan con tarjeta, ¿las podemos pagar? De hecho, deberías de pagar. Si a alguien le debes dinero, pues hay que pagarle. Si alguien te vendió un coche, un amigo que te vendió en pagos un carro, hay que pagarle, definitivamente, porque si no, ahí sí es un mal. Una mala vibración, y creo que para recibir Gesara Nesara se tomaría mucho en cuenta. Los bancos y esto van a ser condonados, las deudas, así como todas las muchas otras cosas que ya sabemos que vienen de Gesara Nesara, y ya les iré informando, familia. Ser de Luz pregunta: tengo el celular roto, no puedo recibir llamadas, al menos que sea WhatsApp. Estoy sin señal, ¿cómo se comunicarán? Por correo electrónico, Ser de Luz. Nunca se ha hecho que sea por WhatsApp, así es que ponte atento a tus correos electrónicos, cómprate uno baratito lo mejor que puedas, y pero no va a ser por WhatsApp. Te aseguro que de hecho WhatsApp va a desaparecer, al igual que todas las empresas que tienen Meta, o serán compradas por los sombreros blancos, o adquiridas o quitadas a la fuerza, vale, que es lo más probable. Ok, Gaby Howe dice: al fin. Inés Hernández antes dice: al fin. Gracias, Inés. Gabriela Howe: el momento indicado, día y hora valió la pena, la espera de verte con la corbata dorada. Estamos de fiesta, qué felicidad, bendiciones, querido Alejandro, a tu esposo y familia, abrazos. Gracias, Gaby Howe, con todo el corazón, hermanita. Yo todavía estoy feliz, de verdad. Ya quería contarles, caray, 15 días aguantándomela, pero bueno. No te he visto con esa corbata. Pues no uso normalmente, pero ya saben de qué se trata. Vale, por acá, bueno. Última pregunta y continuamos. ¿Qué hay de cierto de la limpieza en Guantánamo? Mucho de cierto, muy cierto, Charlie, exactamente. Lo que has visto por allí es muy probable, el 70% cierto, y el otro 30% déjalo con pinzas, pero el 70% yo diría que es verídico. Continuamos con lo que siente que les quiero leer. Vale. También continuando con Gesara Nesara. Perdón, lo del título del video. Nesara Gesara, sin pobreza, sin hambre, sin deudas, solo prosperidad global y paz para todos. Nesara y Gesara son el acrónimo de la Ley de Reforma y Recuperación Económica Nacional y Global, respectivamente. Aunque Nesara fue firmada en el año 2000 por un Bill Rockefeller Clinton bajo punta de pistola, Nesara y Gesara son la misma ley. Vale. Gesara fue firmada para ser implementada por las 209 naciones soberanas del mundo que firmaron bajo la tapadera del Acuerdo de París y sobre los auspicios de la Cumbre del Falso Cambio Climático. La firma por parte de las 209 naciones soberanas en 2015 dio inicio a la República Restaurada de los Estados Unidos. Nesara había existido legalmente 15 años antes de Gesara, que es la misma ley Nesara, pero la otra es a nivel global. Pero siempre estuvo cercada por el muro del silencio. Todos los que se disponen a romperlo encontraron la muerte. Todos los que se disponían a romperlo encontraron la muerte. Fueron silenciados y así todo fue mantenido en secreto. No contaban con la grande expansión de conciencia por parte de la población, con las elevadas energías del planeta y con la acción de semillas estelares, verdaderos guerreros digitales, que poco a poco fueron conquistando espacio y eliminando, como prensa alternativa, el discurso oficial de las redes sociales y de la media, la mierda corruptas, la mierda media, de los medios masivos. Ahora,
Poco a poco, toda la verdad sale a la luz. Nesara cancela todas las... sus preguntas, escuchen. Nesara cancela todas las tarjetas de crédito, hipotecas y otras deudas bancarias, debido a actividades bancarias y gubernamentales ilegales. Muchos se refieren a esto como un jubileo, o perdón total de la deuda. Siempre y cuando sea con bancos, sí. Suprime los impuestos federales sobre la renta en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Crea la tasa fija del 14% para artículos nuevos no esenciales. En otras palabras, no se gravarán los alimentos y medicinas, ni los artículos usados como las casas o coches de segunda mano. Suprime el Servicio de Impuestos Internos, IRS, y los empleados del IRS serán transferidos al área de impuestos sobre las ventas nacionales del Tesoro de los Estados Unidos. Restaura la ley constitucional a todos los tribunales y asuntos legales en la República de los Estados Unidos de América. Recicla a todos los jueces y abogados en derecho constitucional. O sea, serán reciclados. Elimina a todos los agentes de la cábala oscura, funcionarios, administrativos y todos los miembros del Congreso de los Estados Unidos de sus cargos debido a sus continuas acciones inconstitucionales, y yo diría penales, incluso algunos. GESARA ahora afectará a la República, junto con el resto del mundo, que asciende a un total de todas las naciones soberanas. El nuevo sistema financiero se enmarca en la ley Nesara-GESARA. Será anunciado el sistema monetario global de patrón oro una vez que se anuncie Nesara-GESARA oficialmente. Todas las monedas fiduciarias restantes se cambiarán por monedas estándar de oro. Para los que me han dicho, me han preguntado muchas veces, yo tengo ahorros en dólares, ¿qué va a pasar? ¿Los voy a perder? Ya escucharon, no se pierde. Todas las monedas valdrán lo mismo y serán cambiadas internacionalmente de uno a uno. O sea, el valor igual para todas las monedas en el mundo. Esto sé que se va a llevar, eso sí va a llevar mucho tiempecito. No va a ser de la noche a la mañana. Posiblemente para 2026 termine todo este asunto. Eso allá en el camino, no para la moneda única, ya conocida como dólar arcoíris, como fue bautizada por Saint Germain. Fíjense, este dato no lo sabía, que el dólar arcoíris fue bautizada por Saint Germain. El papel moneda eventualmente se eliminará gradualmente y todas las monedas serán digitales bajo el nuevo sistema financiero cuántico. Ojo, nada que ver con criptomonedas, estamos hablando totalmente de otra cosa. Con la eliminación de la deuda nacional de todas las naciones de la Tierra, los impuestos serán únicos de 14%. Aquí asegura 14, pero puede variar entre el 13 y el 15. Vamos a dejarlo en 14. Todos los demás dejarán de existir, todos los demás impuestos dejarán de existir porque son o fueron del cabal, inventados por el cabal. Permiso, familia. El nuevo sistema financiero ha estado en línea durante meses y está alojado en un servidor cuántico protegido que no se puede piratear ni acceder sin permiso. Permítame. Es que esta agüita es de tamarindo y esta agüita que estoy tomando de tamarindo y trae no nos gusta colar la Fabi y a mí. Entonces no puedo hablar y masticar, pero bueno, perdón. Ok. Quedamos que, repito, el nuevo sistema financiero ha estado en línea durante meses y está alojado en un servidor cuántico protegido que no se puede piratear ni acceder sin permiso. La alianza contrató a los mejores hackers, retándolos para acceder al QFS. No fueron capaces, ya que el nuevo sistema está albergado en ordenadores cuánticos con tecnología extraterrestre. O sea, ningún hacker de la Tierra ha podido entrar o hackear al QFS, ni lo podrá hacer. Los costos de energía se reducirán drásticamente como resultado de la energía libre y las nuevas tecnologías. Aquí hago un paréntesis. Liu Surya dio el otro día un mensaje muy bueno en su canal, diciendo que probablemente, yo diría que va a ser más que eso, pero él aseguró, de su informante de donde lo sacó, que las casas, cuando se revalúa todos estos precios, van a quedar más o menos con un descuento del 70%. O sea que hablando de una casa de 1 millón, te costará solamente 300,000. Y la tierra, o los terrenos, a las tierras, hasta el 90%. Lo mismo, un terreno, un pedazo de tierra, un acre, no sé, que te cueste $1 millón, costaría 100,000 nada más. O sea, él dice que sería mucho más fácil hacerse esto y estoy de acuerdo con él.
y yo creo que posiblemente más barato todavía. Pero bueno, ya lo veremos. Continuamos. Los costos de energía se reducirán drásticamente como resultado de la energía libre y las nuevas tecnologías. Esa es la ley. El futuro será increíble, completo. Nuestras vidas evolucionarán inmensamente. Las tecnologías suprimidas que se están lanzando datan de hace 70 años o más. Entonces, de todas las patentes que nos han robado para la humanidad, ya se inventaron hace más de 70 años. Imagínense lo atrasado que nos han obligado a estar estas ratas desgraciadas. Esta tecnología limpiará fácilmente nuestro planeta con la ayuda de nuestros hermanos galácticos. Eso ya lo había escuchado y yo creo que cuando el río Sol es porque agua lleva, muchas veces lo he escuchado eso. Un nuevo sistema médico será el verdadero cuidado de la salud, con capacidades para regenerar extremidades u órganos o para reducir nuestra edad a como nos veíamos cuando teníamos 30 años, en minutos. Utilizan energía de plasma y taquiónica. Restablecen nuestra plantilla original, así como el ADN. Eliminan las enfermedades pretéritas, presentes y futuras. Perdón. Restableciendo en minutos un estado óptimo de salud. La salud pública deja de utilizar fármacos nocivos y caros para mantenernos en un estado permanente de enfermos crónicos, y así mantener llenas las arcas de la industria farmacéutica que deja de existir, o más bien dejará de existir, en poco tiempo. Cuando haya energía, transporte y replicadores gratuitos distribuidos a todos, seremos iguales. Nadie será esclavizado. La gente simplemente hará lo que quiera hacer. Tendrá tiempo libre, tiempo para reflexionar y ser creativo. No hay necesidad de acumular nada, y mucho menos dinero. Yo aquí le agregaría ni monedas digitales, ni criptomonedas. No va a ser necesario. Todos vivirán el momento de la hora, cultivando su propia comida para sí y para los demás. Bueno, esto de cultivando, creo que yo aquí le encuentro una controversia, una contradicción, ya que si va a haber replicadores y ellos van a suministrarnos la comida que queramos, el momento que queramos, ¿para qué vamos a cultivar la tierra y seguir explotando? ¿No? Ojo, el canal, ahorita les digo de qué canal lo tomé, pero pongan más atención, por favor, en esto. Mucha gente realmente va a disfrutar de su trabajo, ya que experimentará qué les da sentido y propósito. Otra manera de servir. Aquellos que no tienen trabajo encontrarán formas alternativas de experimentar la felicidad y contribuir al bien común, siempre de acuerdo a sus dones, deseos e inclinaciones. O sea, vamos a potencializar todo esto. Qué bonito. A medida que se acerca el momento de un gran cambio de paradigma en nuestra sociedad, es hora de transformar el dolor, el sufrimiento de experiencias pasadas en alegría, paz y prosperidad. Está amaneciendo un nuevo día que traerá una época solidaria y respetuosa para la humanidad, a donde la competencia es reemplazada por la cooperación mutua y la fraternidad es la tónica. El planeta Tierra y la humanidad están experimentando el gran cambio de conciencia, también conocido como ascensión, o el gran despertar a la humanidad de conciencia. La Madre Tierra está volviendo a ser un planeta sagrado y se está llevando consigo a toda la población humana, el que quiera ir. Es una edad de oro más allá de nuestra imaginación más salvaje. La Tierra de quinta dimensión nos espera a todos que hayamos decidido, a nivel del alma, acompañar a Gaia en esta aventura. Todavía es tiempo de tomar el tren de ascensión. ¿Vienes? Texto firmado por Benjamin Fulford, completamente revisado y corregido por María Cecilia Ngari, con base en el libro Toda la verdad sobre Nesara, que he canalizado de Saint Germain. ¿Ok? Esta información es del canal... Ay, permítame tantito. Ay, perdón, me hice bolas, pero bueno. A ver, permítanme. Ahorita les digo la fuente porque si no me vaya. Easy Salada, perdón. Esta información es tomada y con amor compartida. No cambié nada del texto más que lo que yo le agregué extra de Easy Salada.
Gracias, familia. Seguimos por acá con sus preguntas y sus bendiciones. Gracias de todo corazón. Me comparto la alegría de mi corazón con ustedes. De verdad que es un momento hermoso. Un video histórico, en vivo. Y de verdad estoy bien honrado de compartirlo con ustedes. De compartirles que, pues sí, me van a privar un poquito de ciertos temas en mi canal, pero es para bien. Todo para mejorar. Es bienvenido. Qué alegría, hermano, verte con tu corbata dorada. Gracias, Hernández Jesús. Gracias, mi hermanito. Por acá, por acá vámonos con algunas preguntitas. Muchas gracias por toda su luz, hermanos, de verdad, de todo corazón, familia. Recibida con mucho amor, de verdad. Quiero decir, gracias, Jorge. Ok, preguntas por acá, vamos a... Ivo Dalsin dice, buenas, recién llego. Quiero saber, por favor, si me puede informar sobre las camas médicas, si regenerarían algún miembro faltante del cuerpo a quienes lo necesitan. Gracias. Por supuesto que sí, Ivo. Definitivamente sí. Es cierto lo que preguntas, así es. Acuérdense, por favor, lo leí de churro, pero pregunta que no tenga un signo de interrogación, me la voy a brincar. Porque para mí, pues no es pregunta. ¿Ok? Y para la Real Academia de la Escritura en Español, tampoco. Vale. Gracias. Felicidades a todos, familia. Por acá también. Ok, por acá. Manuel Isidro Anselmo dice, ajo, nativo de Ciudad de México, de momento varado, cómo me regreso, en Cancún y al sur visitando familia que labora por acá. Wow, qué corbatón, te sienta muy bien, estimado. Gracias, pobrecito. Gracias, Manuel Isidro. Gracias, mi hermano, con todo el corazón. ¿Puedo explicar cuántos será primero? Adela Ono, Alex, ¿puedes explicar cuánto será primero? No sé a qué te refieres, específicame bien tu pregunta, por favor, Adela, no lo entiendo. ¿Qué significa la corbata? Hani, tengo 6 meses explicándolo. Y al principio del video lo digo. Con todo corazón vuelvo a verlo. Vale. Jerry García. Saludos, Alejandro, desde la Estación Espacial Internacional. Pues un abrazo hasta por allá, mi hermano. Me imagino que eres astronauta. Si es así, qué bendición que me estén escuchando hasta allá. Gracias. Un abrazo enorme, Alejandro, de Ecuador. Igualmente, Estela. Bendiciones, hermanita. Por acá dice, felicidades, gracias, Juan Manuel. Vamos a ver más preguntas por acá. Y quiero contestar y no me pregunta nada. Ok, Rocío Pozo dice, 1000 felicidades para todos y bendiciones infinitas. Los abrazo a todos con amor y alegría. Gracias infinitas para Alex por su apoyo incondicional para todos, con todo el corazón. Y seguiremos, Rocío, gracias. Héctor Colector 77 dice, hermano, bendiciones. Ojalá no sea otra forma de forzar a la humanidad, otra forma de esclavitud transhumana. Mi hermanito, si tú vibras así, así será, mi hermano. Acuérdense que vibraciones bajas nos llevan a vibrar bajo en nuestra propia vida. Lo que pensamos lo atraemos, mi hermanito. Y es correcto, te lo juro que si para ti va a estar de la patada, esa será tu realidad, mi hermano. La mía, perdón, mi hermano, pero difiere muchísimo. Para mí es la gloria en vida. Vale. Si tú crees que un sistema cuántico financiero que viene de la luz, para los que estén en la luz, puede ser una forma de esclavitud, pues adelante. Digo, esclavizado ya estabas. ¿Pasar a otro? No. Pero con luz y con beneficios y con donde todo va a estar bien. Yo sí quiero estar esclavizado así. Créeme. Padrísimo. Donde no te falte un día de comer, donde tengas pagadas tus deudas, donde venga todo esto. Yo sí quiero estar esclavizado a ti, así. Vale. Vale, vamos con más preguntas por acá. Suban su vibración y energía, por favor. Para esta canal yo estoy de acuerdo. Pero vámonos fuerte, con más energía más alta. Vale. Ángela María dice, de todo lo que sabemos, ¿qué evento hará estallar todo? No lo sé, hermanita. Yo puedo intuir que el EBS. O el EBS es porque ya salieron algunas cosas. O ya agarraron a los oscuros. Y puede ser que ya salga, ¿no? El sistema de transmisión. Que no lo puedo decir completo, pero bueno, ya lo dije. No tenía que decirlo de ese modo. Ok, vamos a decirle sistema de transmisión hasta que no pase. Entonces, no sé exactamente por cuál será, no sé. Con que empiece uno, siguen los demás. Ok. Por acá vamos a ver más de sus preguntas, familia. Por acá tenemos... No hay. Más abajito. Gracias, Clavita Carrillo. Con todo el corazón, hermanita. ¿Qué más por acá abajo? Ok, aquí hay una pregunta. Igual, Ivo Dalsin. Por favor, ¿me podrá decírsela
Ah, ya te la contesté, hermanito. Ya no hiciste ayer, les contesté tu pregunta que me hiciste, Ivo, o Ivo. José Vicente Medina Hernández dice, qué maravilla, Alejandro, verte así, felicidades, gracias, mi hermanito. Saludos desde Colombia, acá está a punto de entregar. Ah, ese ya lo leí. Gracias, mi hermano, también. ¿Qué me brinqué? ¿Qué se me regresó? ¿Qué onda? Ajá. No, creo que sí, creo que se me bajaron muchísimos, me atrasé, no sé qué pasó, se me trabaron los comentarios. Bueno, voy a tener que leer de atrás para adelante. Ok, gracias, Grexy. Preguntas, por acá vamos a ver. Sí, algo, creo que me atrasé algo, no sé qué momento me regresé, pero bueno, ya estaba leyendo preguntas que ya me habían hecho. Alquimia Estelar dice, Alex, wow, ¿es lo que pienso esa corbata? Sí, Alquimia, sí, hermanita. Recién entro, bendiciones para todos. Ajo, vas a tener que verlo desde el inicio. Ya casi nos vamos, pero bueno. Excelente trabajo, mil visiones de Colombia, gracias Andrés. Vamos con más preguntas por acá. Marco Olaya, gusto escucharlo de nuevo y esta vez con la corbata dorada. Pregunto, ¿Quesada Nesara llegará con DJT a la White House? Posiblemente antes, Marco, posiblemente, sí, posiblemente, yo quiero pensar que va a llegar antes, no hasta que entre el güerito de las trompetas en acción. Yo quiero pensar que antes, ¿vale? Pero si no queda otra, eso sería mucho más probable, si no ha entrado para entonces, ¿vale? Vamos a ver por acá, otra pregunta. Espiritual Hello dice, saludos desde Ecuador, por favor, ¿en qué fecha, por favor, saldrá la ley para todos? No se sabe, mi hermano, nadie sabe, quien te dé una fecha está mintiéndote, ¿vale? Pero que viene pronto, viene pronto. Son bien poquita gente, no más de 20 personas que saben en todo el mundo cuándo es la fecha. Así que mejor prepárense internamente para todo lo que va a llegar, porque si gente que no vibre alto no va a recibir nada de Sara Gesara, se los digo de veras. Luis dice, llegarán las camas médicas a Costa Rica, a todo el mundo, mi hermano, a todo el mundo, vale. Jerry García, Alejandro, ¿ya comenzó? No, la corbata dorada significa otra cosa, Jerry, velo desde el inicio, el video, vale, ya les expliqué. Ok. ¿Qué dice ProDigital Life? ¿Por qué siempre le hacen la broma o no broma de lo de la corbata de oro? ¿Usted qué tiene que ver con esto de la redención y esto de Gesara? Pues mi hermanito, yo nomás comparto lo que me va llegando, nada más, vale, y no es broma, es en serio. Ok, seguimos trabajando. Richard, no puedo contestar esa pregunta, gracias. El que sigue. ¿Qué más por acá? Acuérdense que la corbata dorada significa eso, que no, y me la voy a seguir poniendo todavía en algunos videos para recordarles a los que no se enteraron o no hayan visto en vivo y que más adelante entren y la vean. Voy a seguir usándola un rato más hasta que dejen de preguntar cosas que no puedo. Ok. Axacatl, el jaguar negro, dice, hola Alex, hoy en día pasados desperté muy cansado. ¿Tendrá que ver con la actividad de sol? Definitivamente, mi hermano. No sabes qué bronca la semana pasada. Estuvimos caminando muchísimo. Uno cuando va de vacaciones y vas a conocer cosas, puta, te cansas más. ¿Cuáles vacaciones? No descansas. Acabamos más cansados con un solazo tremendo allá en Guadalajara. Y encima, como estaban las energías del sol, no te quiero contar cómo me fue. Muy cansado. Pero bueno, es normal. Y siguen las energías, y seguirán. Dice Spiritual Hello, ¿las camas regeneran órganos internos? Sí. Son 3 tipos de camas. Una de ellas lo hace. Efectivamente. Yupi Super, dice María Cepeda. Gracias, mi hermanita. Felicidades, hermano Alex. Muy bien con su corbata dorada. Gracias, Elicia. Con todo el corazón, hermanita. Y yo ya me moría de ganas de salir con ella para presentárselas a ustedes. No es tanto que, por lo que estoy contento porque me mandaron callar. Si me mandaron callar y que ya no decir ciertos temas, es porque esto va avanzado, señores y señoras, hermanos y hermanas, esto va avanzando, y muy bien. No me la puse de oquis, ni estoy ilusionando a nadie, de verdad. Por eso tardé mucho en decidir ponérmela, y más que decidir, tenía que recibir esa señal, cosa que llegó de la alianza, para su servidor. Sofía Mesías, Alex, ¿quiere decir que tendremos sistema de transmisión pronto? Es probable, Sofía. Ya empieza a haber arrestos a nivel mundial fuertes, Japón, más de 300 banqueros que no querían que Japón entrara en el patrón oro. No ha entrado todavía el patrón oro Japón, pero los que estorbaban ya los arrestaron. Vale.
¿Qué pasará con la industria del cine? Buena pregunta, Carla. Nada más que por favor, la pesqué de milagro, de churro. No tiene signos de interrogación tu pregunta, pero te la voy a hacer válida. Porque es buena. ¿Qué pasará con la industria del cine? Va a cambiar total y absolutamente. Película que no sea para crecimiento espiritual, adiós. Digan adiós a los amantes de las películas de terror, de todo lo que son violencia, sexo explícito y todo lo que sea degradante para el ser humano en su evolución, a volar. Ya era hora, pura porquería, caray. España también se apuntó al oro, no, pero está haciendo lo necesario por abajo del agua. No con el sanchista, sino con otra. Por otro lado, la alianza, la que está trabajando también por España, fuerte. ¿Es verídica la corbata GFM? Sí, así es, efectivamente. Vendrá Nesara y Gesara al Ecuador a todas partes, mi hermanito, en todo el mundo. Es parte, Ecuador, de los 209 países que firmaron el acuerdo. De hecho, déjenles cuento también, país que no haya firmado, dentro de los 209, se conocían que eran 209 y creo que ya son más, que no haya firmado el acuerdo de Nesara Gesara, no podrá, cuando entre por completo, no va a poder comercializar con ningún país. Lo tienen que hacer forzosamente todos. O sea, no es de que quieran o no, es a wiwi. Vale. Ok, vámonos para abajo, ahora con más preguntas por ahora de abajo. Es que te digo que algo pasó raro, pero bueno, como voy pudiendo, voy contestando. De verdad que esto está muy complejo. Está muy complejo. Creo que es el video en vivo que más más personal está presente. 1270 usuarios simultáneos. Gracias, de verdad, con todo el corazón, de verdad, qué hermosa familia, gracias. Chapix, hola Alex, las camas médicas para los animalitos, ¿serán las mismas fechas para las personas? Es probable que sí, Chapix, si no un poquito después, pero van casi de la mano, si no es que de la mano. Vale, por acá vamos, aquí otra pregunta. Enrique Cadena dice, querido hermano, recuerdo que la corbata era porque todo está comenzando, ¿es así? No, mi hermanito, acuérdate que yo nunca les dije que era cuando ya iniciara, es cuando les dije que la alianza me pediría que callara ciertos temas, pero de que va a empezar algo ya, es muy altamente probable. Y ya pronto. Qué alegría verte con corbata. Podría... Dorada, te ves muy bien, Alex. Saludos de Oklahoma. Gracias. Me hubiera encantado ponerme camisa. Quería poner una camisa. Digo, bueno, pues más elegantito, ¿no? El rollo es que hace mucho calor. Muchísimo calor. Dije, no. Tengo las ventanas abiertas de plano. Por eso me brilla la cara de este lado. Pero bueno. ¿Ha habido arrestos en México? Dora Celina, sí, pero por abajo del agua. No se han hecho públicos, pero algunos dicen que alguien que se fue al hospital, alguien que anda de viaje, cualquier político que no suene extraño y ya no lo vean, bye. Ahora, está muy, pero muy callado, muy por debajo del agua. Yo les puedo casi, esto es mi punto de vista, no lo tomen como una verdad, como nada de lo que les he dicho. También cada quien busque, investigue su propio, hagan sus propias investigaciones y también saquen sus propias conclusiones. Yo siento, intuyo, solamente mi opinión, que el gobierno que entre a México no va a terminar su sexenio por todos los cambios que va a haber. Así se las pongo, pero es mi opinión nada más. Vale. Leandro Sánchez dice, pues sí, Alejandro, el güerito de las trompetas tenía corbata dorada cuando estuvo con los bomberos en Nueva York, aleluya. Agradecemos a Dios una vez más. Wow, gracias Leandro, gracias, qué casualidad no es. No sé por qué entonces, no por nada me dieron permiso hasta el viernes. Máximo hablar de este tema, bueno, la semana pasada, este viernes, ya, Máximo sales, ya no puedes hablar nada, pues, de ciertos temas. Marta Mendoza, después de unas vacaciones se tienen que tomar otras vacaciones, sí, cierto, abrazo. Y por el cansancio, sí, cierto. Hola Alex, ¿qué es vibrar alto? Tener mucho amor en tu corazón, Carmen. Hacer un trabajo interior en donde no sientes envidia por los demás, no hay coraje de lo que hagan los demás, no tienes más que paz en tu corazón y amor para compartir por todos. Eso es vibrar alto. Y ser feliz, que es consecuencia o resultado de ese trabajo. Para eso, les digo, reitero, su servidor ya está dando nuevamente terapias vía Zoom. Quien guste tomar terapia con su servidor, adelante. He podido ayudar a cambiar muchas vidas, gracias a Dios. Es mi medicina para ustedes. Les reiteré también que también ya vamos a retomar las ceremonias de sanación vía Zoom. Esas son grupales. Y también quiero recordarles que tenemos todavía lugares para la próxima ceremonia de Abuelita Sagrada, que es el 8 de junio. Ya no el primero, se cambió la fecha, pero bueno, es para el 8 de junio.
Y quería avisarles una noticia triste, gente que estaba pensando ir al retiro que teníamos en agosto, ya no va a ser posible llevarlo a cabo, familia. Entonces, en cuanto yo tenga noticias de que se pueda nuevamente llevarlo a cabo, con todo gusto. Gracias. Ok, ¿qué más hay por acá? ¿Cómo crees que se dará la divulgación? Se cree que van a ser tomados, dice Alquimia Estelar, la pregunta de Alquimia Estelar. ¿Cómo crees que se dará la divulgación? Por los medios masivos, cuando sean tomados. Por los sombreros blancos, que se cree que ya están. Nada más que siguen con el mismo cantaleta, haciendo lo mismo, para que todavía cuando entre lo fuerte, de un momento a otro, vámonos, para despertar a todos. Vale, ahí sería el sistema de transmisión. ¿Y qué será? Por los medios masivos, tanto radio como por televisión. Vale. Sí, dice Glam Oli, 471 likes. Bendiciones, Germito. Gracias. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete si no estás suscrito. Familia, y lo más importante, que me apoyas mucho. Recomienda el canal y a quien lo recomiende, o el video y el canal, y a quien se lo recomiendes, pídele que se suscriba. Eso me ayuda mucho, me apoya mucho de todo corazón. Familia linda, un placer, un gustazo estar de verdad con ustedes. No saben qué alegría me dio ya. Me pude liberar de esta carga que tenía 15 días que me dijeron. Yo me quedé, no saben la cara que puse cuando me llegó el aviso de correo electrónico. Dije, no, como en México decimos, no. Así, quien sabe leer los labios, así fue. Entonces, yo me quedé. Primero me asusté, ¿será fake? ¿Será esto? ¿Y correo será real? No, cuando ya vi una ligera sanción que luego me quitaron en mi YouTube, dije, no, si es en serio, es de veras. Entonces, pues bueno, me llegó por intuición, por canalización, que nada más tenía hasta el viernes para poder dar la información máximo, para poder estar ya con la corbata dorada. En ninguna red social voy a poder también comentar gran cosa, ¿vale? Mucho... siento decirles a muchos amigos que están esperando noticias por afuera, tampoco vamos a poder seguir hablando de esto, ni aquí en YouTube, ni en otros lados. Vale. Nesara Gesara sí, camas médicas sí, estima de puede que sí, QFS sí, pero de ahí en fuera no hay mucha información ya de lo demás que se estaba narrando. Familia del corazón, con todo el amor, gracias por su presencia, por su apoyo, de verdad. Les pido que me sigan apoyando, que no, ya no va a hablar de lo interesante entonces, o de lo que yo le pregunto, entonces dejo el canal. Pues ya ustedes saben, yo voy a apoyar más con cosas espirituales y también con estos temas de información para toda la humanidad. Si me pide más adelante, pues ahora cállate también con Gesara, con las camas y con todo, pues también tendré que hacerlo, con todo el corazón. ¿Ok? Pues bueno, los que no pude contestar, noten sus preguntas, por favor, únanse al canal de Telegram. En la descripción de este video está la liga del canal de Telegram. Pero para poder hacer preguntas necesitan ir a su configuración de su Telegram personal, activar o escribir su nombre de usuario, ¿vale? Una vez, si lo hacen primero mejor, vayan a su Telegram personal, su username o nombre de usuario, háganlo, escríbanlo y luego vayan aquí al video. En la descripción del canal está la liga del canal, entran y en automático van a poder escribir. Si lo hacen al revés, no los va a dejar el bot que tengo de protección que me puso Linda. Gracias, Linda, saludos, abrazote. Me ayuda a que es por seguridad. Vamos, es para seguridad para ustedes y para los canales. Muchos canales ya están pidiendo también nombre de usuario de Telegram. Si no lo tienen, no pueden comentar ni ver prácticamente nada. Sí pueden ver, pero no pueden comentar. Como no es conmigo ya. Vale. Bendiciones, familia. Muchísimas gracias por todo. Con todo mi corazón. Con todo el amor para ustedes. Estamos viéndonos pronto. Y ya vamos ahora sí a continuar duro con la chamba. Nos vemos primeramente Dios el lunes o martes. Tienen video nuevo del canal. Bendiciones. Ajo.